חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. de Mesilat Yesharim, y este es el deber del hombre en su mundo. Entonces, la primera parte en la que vamos a meditar es la base del crecimiento espiritual. Y aquí se nos habla de ese fundamento, de esa que nos dice qué es un fundamento, qué es una raíz. Entonces la expresión fundamento, que en hebreo es yesod, sugiere la base de una construcción. Si el Ramjal específicamente la relaciona con la devoción. ¿Qué es devoción? Es lo que se conoce como Hasidut. En cambio, raíz evoca el origen de un organismo viviente y la relación con la labor espiritual o servicio a Dios, Abodá. Hay diferencias significativas entre un fundamento y una raíz. Esto es porque nos dice que el fundamento de la devoción y la raíz del servicio espiritual íntegro consiste en que el ser humano clarifique y verifique cuál es su deber en su mundo, y también que determine hacia qué propósito final debe dirigir su mirada y sus objetivos en todo aquello por lo que se esfuerza durante todos los días de su vida. Entonces, bueno, aquí es en prestar atención, ¿no? Hacia dónde vamos caminando. Entonces, en base a ello, es aquí lo que nos está explicando el Ramjal sobre que debemos primeramente entender cuál es la diferencia entre fundamento y raíz. Entonces, fundamento es la base de una construcción y raíz va a hablar sobre el origen de algo. Entonces, de esto depende, o sea, un fundamento, nos dicen los sabios, el fundamento de la creación es el sadik, es el justo, ¿no? Entonces, fundamento es que él es la base, a partir de esa base se crea el mundo. En el caso del origen estaremos hablando de algo que se relaciona principalmente a la cuestión del hombre, por ejemplo, el origen del servicio a Dios. Entonces ahí estaremos hablando de algo que es en base al hombre, un ser viviente es el que lo va a crear. Inclusive también podemos pensar en el origen del hombre. En Seria Obiniam, página 10, Rab Shlomo Wolbe explica esta distinción sobre el fundamento de la devoción. Escribe: aquí Ramjal precisa que también en el servicio del hombre a Dios hay dos caminos. La devoción o Hasidut requiere una base. La Hasidut constituye la cualidad más elevada en la construcción del hombre, y una construcción lógicamente necesita una base. Para acceder a la Hasidut es necesario primero sentar las bases de esta construcción. Cuanto más alto es el edificio, más profundas deben ser las bases. Y sobre la raíz de la labor espiritual, la Abodá agrega: el Ramjal es enfatizar que la labor espiritual es un proceso orgánico que se desarrolla en el ser humano. Sin embargo, este proceso debe desarrollarse a partir de una raíz, ya que sin raíz no hay crecimiento. Ramjal enfatiza que la labor espiritual abarca estos dos aspectos. Hay una modalidad de construcción, el hombre se construye a sí mismo, y una de crecimiento orgánico. Lo que el hombre plante en su interior es lo que crecerá durante el transcurso de sus vidas. Entonces, bueno, la parte del crecimiento orgánico pues sería eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar inyectando? ¿Cómo es que nosotros vamos a estar plantando cosas en su interior? Pues aquí nuevamente va a ser a través de lo que es nuestra menorá, ¿no? Como el Rabbi Natan nos explica, la menorá es el rostro, lo que entra por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca, ¿sí? Entonces, bueno, además de ello, también aquí hay una parte interesante que nos dice sobre el fundamento. O sea, el fundamento, esta es otra parte de esa construcción, que es de qué es lo que el hombre quiere hacer. O sea, dependiendo hacia dónde quiera uno caminar, cuál es la altura que uno quiere alcanzar. En el sentido espiritual, es el fundamento que se debe tener, ¿no? En el caso aquí de la devoción, una devoción como principalmente conocemos, ahora sí que los judíos hasídicos, que sean los judíos de alguna manera que tienen esta devoción al máximo, sobre todo los que pues dentro de su programa de estudio, lo que es Chabad, lo que es Breslev, tienen un Hasidut que es perfeccionar precisamente
de alguna manera su interior para empezar a plantar solamente buenas midot, ¿no? Buenos atributos. Entonces, bueno, ¿a qué profundidad queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar? Eso va a ser de alguna manera el fundamento, y el ejemplo que nos da es del edificio. Si yo quiero construir un edificio de 50 pisos, pues el fundamento, los cimientos en ese sentido, tienen que ser muy profundos. ¿Por qué? Porque si yo no hago a profundidad esos cimientos, entonces cualquier movimiento puede hacer que caiga. ¿Por qué? Porque el peso de lo que yo estoy llevando puede hacer que de alguna manera se destruya. Entonces, lo mismo va a pasar con el caso de la devoción. Si nosotros queremos llegar a grandes alturas de servicio a Kadosh Baruj Hu, necesitamos un fundamento bastante profundo. Ahora, en base a la raíz, pues la raíz aquí van los dos de la mano, nos dicen, son parte del crecimiento espiritual, tanto tener buenos fundamentos, esto es profundizar mucho en las enseñanzas, como tener una buena raíz. ¿Cuál va a ser la buena raíz aquí? Va a ser empezar a plantar, a abrazar atributos buenos hábitos en nosotros, para poder llegar a esa altura que deseamos. ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Dice, ahora bien, nuestros sabios nos han enseñado que el ser humano fue creado únicamente para deleitarse en el Eterno y disfrutar del resplandor de su presencia. Y aquí hace énfasis a eso de deleitarse. Dice, el Ramjal nos cita aquí una prueba directa de los sabios talmúdicos que apoya esta idea, aunque más adelante cita varias fuentes pertinentes. El autor de ese comentario ignora si hay una fuente talmúdica que diga exactamente lo mismo, pero en Berajot 17a el Talmud expresa una idea similar. Este mundo no es como el mundo venidero, o la Nabá. En el mundo venidero no hay comida ni bebida, procreación ni comercio ni envidia, odio o competencia, sino que los justos están sentados con sus coronas en sus cabezas, disfrutando del resplandor de la presencia divina, ya que en eso consiste el gozo verdadero y el más grande placer de todos los placeres que pueden hallarse. Entonces aquí principalmente el placer mayor es conocer a nuestro Dios, disfrutar de estar en la presencia de Él. El verdadero lugar destinado para experimentar ese placer es el mundo venidero, puesto que fue creado expresamente para ello. Aquí se nos habla que este mundo demuestra que no fue creado para el deleite y el placer, ya que en él abundan los sufrimientos, como se indicará más adelante. Pero el único camino para llegar a ese objetivo es este mundo. A eso se refieren los sabios cuando afirmaron: este mundo es semejante a un vestíbulo abierto al mundo venidero. Entonces, como dicen, varias veces nos ha dicho el Rab, ¿no?, Jonathan, de que esto es simplemente una sala de espera. En esta sala de espera venimos nada más a prepararnos, ¿para qué? Para entrar a la presencia del Rey. Ahora sí, ¿hasta qué lugar vamos a entrar? De eso va a depender, de qué trabajo hicimos aquí. También en este libro de los dones inmerecidos hay un cuento muy bonito que habla de que dice que había una vez un rey que mandó a muchos ministros diciéndoles que él va a hacer una gran fiesta, pero que para esta gran fiesta solamente van a entrar aquellos que acaten ciertas reglas, ¿no? Entre ellas, ¿cuál es? Dice, se les van a dar vestimentas blancas, se requiere de ellos que tengan una serie de atributos, ¿sí?, y que siempre traten de mantener sus vestimentas blancas. Entonces él manda ministros para que les enseñen a las personas cómo lavar esas vestimentas. Si se llegan a ensuciar, ¿cómo las van a lavar? Entonces, ¿a qué se parece esto? Nos dice ahí el Rebbe Nachman, dice, eso se parece mucho a lo que Akadosh Baruj Hu hace en este mundo. Dice, crea este mundo precisamente para preparar. O sea, este mundo es donde nosotros vamos a aprender todas aquellas cosas que a Akadosh Baruj Hu le agradan, y a medida que nosotros nos preparemos, entonces vamos a ser invitados a esa fiesta. De alguna manera eso mismo es la referencia aquí. Este mundo es un mundo de sufrimientos, pero los sufrimientos son los que nos van a preparar de alguna forma a poder adquirir ese lugar en Olam Haba y a gozar de la presencia de Akadosh Baruj Hu.
Y los medios que conducen al ser humano a ese objetivo son los preceptos que Dios nos ordenó. Y el único lugar designado para el cumplimiento de esos preceptos es este mundo. Entonces aquí ya está la regla. El cumplimiento de las leyes de cada quien la que les corresponden, ¿no? Los Benei Noach, 7 leyes, los Benei Israel, los 10 mandamientos, que son los 613 preceptos. En el caso de Benei Noach, pues bueno, en promedio son, creo que el consenso llega a 120 leyes para Benei Noach. Es por esta razón que el ser humano fue puesto primero en este mundo, para que gracias a esos medios que han sido dispuestos aquí, para que Él los utilice, Él puede llegar a ese lugar, al mundo venidero, que ha sido preparado especialmente para Él, y ahí puede expandirse gracias al bien que adquirió en este mundo, gracias a esos medios. Nuestros sabios expresaron esta idea cuando dijeron, hoy para hacerlos y mañana para recibir el pago por ellos. Entonces aquí es ahora sí que un lugar de trabajo. Aquí es donde venimos a trabajar, y de alguna forma el profeta nos da una referencia, nos dice que nosotros vamos a ser probados como se prueba el oro y la plata. ¿Cómo se prueba el oro y la plata? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se prueba el oro y la plata? ¿No? Es pasada por el fuego. Entonces es pasada por el fuego, y a medida que es pasada por el fuego, inclusive se puede llegar a fundir, y entre ellos empiezan a brincar ciertas impurezas. Entonces el mismo fuego es el que la va a purificar. Entonces de alguna forma la analogía que hace el profeta es eso, de que el fuego, el Rebbe Nachman dice que va a representar los sufrimientos. Entonces cuando uno sueña fuego, significa sufrimientos. Entonces los sufrimientos van a purificar. Nosotros somos esa plata, somos ese oro que requiere de ese fuego para purificarse. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este mundo. En este mundo venimos a trabajar aquí, a purificarnos. ¿Cómo? Pues a través de las pruebas que nos va a poner a cabo el Baruj Hu a lo largo de nuestra vida. Entonces saber aquí, principalmente que el Baruj Hu pues está detrás de cada prueba, y en realidad eso, como leíamos en el Camino del Gentil Justo, pues es parte pues de la bondad que Hashem nos está dando, porque el momento que Hashem nos permitió, porque al final de cuentas yo creo que muchos hemos pasado por un montón de transgresiones, llegamos a diferentes niveles de conciencia donde nos dimos cuenta que no era correcto lo que hacíamos. Entonces a partir de ahí tomamos una decisión y dijimos, ya no más. Entonces en ese momento ya estamos nosotros cambiando ese hábito que era no bueno por un hábito que es agradable a Kadosh Baruj Hu, y entonces de esa manera nosotros estamos preparándonos, como también en el cuento de los tesoros inmerecidos, ¿no? Los dones inmerecidos. Aquí al final de los días, ¿qué va a suceder? Dice, el rey va a llamar a todos, y entonces cada uno de los que pasen delante de él con las vestimentas blancas van a decir, tú sí, tú sí, tú sí. Aquel que entre con una mancha va a decir, tú no. Pero yo sí seguí, demás, tienes una mancha. Esa mancha que va a representar aquellos mandamientos que no cumplió la persona. Entonces ese es el boleto para nosotros en este mundo. Cumplir los preceptos para de esa manera poder gozar de la presencia de Kadosh Baruj Hu cuando Él pues ahora se nos llama a todos. Pues que Hashem nos ayude a poder alcanzar ese nivel. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום.
מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך, השם יתברך, על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך,